La revolución industrial es uno de los tres procesos que forman parte de lo que se conoce como triple revolución, como el comienzo de la edad contemporánea. Vamos a revisar un poco cuáles fueron sus causas, cuáles fueron sus efectos y cuál es su importancia histórica. Lo primero que tenemos que decir de este proceso es que ocurrió en Inglaterra. No tiene una fecha precisa, exacta de inicio, pero la mayoría de los autores coinciden en que el comienzo de este proceso tendría que estar aproximadamente entre 1760 y 1780. ¿Y por qué es un fenómeno tan importante? ¿Por qué fue tan destacado? Bueno, principalmente porque con la revolución industrial lo que van a aparecer son formas de producción nuevas que nunca se habían aplicado en la historia de la humanidad. Por eso van a encontrar que algunos autores se refieren a este proceso, a esta situación, como un cambio gigantesco, solamente comparable con la aparición de la agricultura. ¿Y qué es lo que van a aparecer? Bueno, lo que va a aparecer acá es la industria moderna, la producción de bienes con una forma de organización nueva que van a ser las fábricas y sobre todo la búsqueda de nuevas tecnologías, de nuevas máquinas para acelerar la producción, para facilitar la producción de elementos. Ahora, lo que tenemos que ver es que, bueno, ¿por qué motivos ocurrió en Inglaterra y no en otro de los países europeos? Lo primero que tenemos que decir es que en ese momento histórico Inglaterra tenía algunas características que eran verdaderamente muy particulares. La primera que tenemos que destacar es el sistema agrícola que existía en ese entonces. Los ingleses habían dedicado, se habían dedicado a la rotación de cultivos, por ejemplo, no sé si lo recuerdan, o a elegir semillas. Esto permitía que en Inglaterra haya una mayor cantidad de alimentos comparados al resto de Europa, por lo tanto había más población. Ustedes recordarán el sistema de cercamientos que hacía que la tierra comunal pasara a ser privada, que había generado una industria muy básica, que era la industria rural a domicilio. Y con estas cuestiones, con estos cambios que nosotros estuvimos viendo en segundo año, nos encontramos con una sociedad rural que pasa por algunas situaciones que no son comunes o que no son las mismas que ocurrían en los sistemas feudales del resto de Europa. Porque los campesinos en Inglaterra van a trabajar por un salario, van a depender de terratenientes que los contratan, y también se generaba esta cuestión de que muchos campesinos pobres se trasladaban a las ciudades en busca de trabajo. Por otro lado, en Inglaterra, a partir del siglo XVII, había una política de expansión naval muy grande que le permitió a los ingleses disponer de una gran cantidad de barcos, de una flota muy grande, con la cual ellos llevaban adelante lo que se conoce como comercio triangular. O sea que los ingleses tenían, en ese momento eran el único país en Europa que tenía la posibilidad de tener un sistema de comercio con todas partes del mundo y de vender productos en cualquier lugar. Y después hay un elemento político que se destaca, que es el sistema parlamentario. En Inglaterra había una monarquía parlamentaria, a diferencia de otros países de Europa como Francia, que tenía una monarquía absoluta, y esto permitía que los burgueses, quienes vamos a ver van a ser muy importantes en la revolución industrial, puedan participar en política y puedan generar leyes o promover leyes que los favorezcan, evitando, por ejemplo, impuestos o autorizando ciertas formas de trabajo o de crédito que en otros lugares de Europa no existían. Por esos motivos podemos ver que Inglaterra va a ser el país que va a tener la ventaja de empezar a industrializarse. Ahora, ¿por qué en Inglaterra? Ya está explicado, pero ¿por qué
a fines del siglo XVIII y no antes. Bueno, a fines del siglo XVIII, en las colonias inglesas, sobre todo en lo que hoy es el sur de los Estados Unidos y en algunas islas del Caribe, había un desarrollo muy avanzado en unas formas de explotación, en plantaciones esclavistas, que generaban una gran cantidad de materias primas y una gran cantidad de riquezas, pero eran trabajos realizados por esclavos, y los dueños de estas plantaciones necesitaban para sus esclavos una gran cantidad de vestidos o de telas para producir esos vestidos, y sobre todo también herramientas para el trabajo. Y no podían ponerse a producirlos porque toda su mano de obra ellos la destinaban a trabajar en las plantaciones. Como una demanda muy grande de este tipo de productos, que tenían que ser sobre todo productos baratos, de fácil acceso, las empresas en Inglaterra pensaron que bueno, era un momento en donde lo que iban a necesitar era producir de la forma más acelerada posible, lo más rápido posible, y para competir entre ellos, entre las diferentes empresas que buscaban vender a los mercados coloniales, bueno, lo que iban a tener que tener en cuenta era el tema de los costos. Aquellos que puedan producir más rápido y más barato, lógicamente iban a ser los que iban a obtener las mayores ganancias. Por ese motivo, empiezan a surgir en algunos talleres, con una construcción en un principio muy artesanal, muy sencilla, las primeras máquinas de hilar que se encargaban de hacer el hilo, y las máquinas de tejer. Las máquinas de hilar estiraban las fibras vegetales para generar hilos, y las máquinas de tejer unían esos hilos formando las telas que luego se vendían. Y acá es donde aparece el elemento verdaderamente revolucionario, ¿sí?, que son las fábricas. Muchas veces nos confundimos y pensamos que la revolución industrial es la aparición de estas máquinas nuevas, que son verdaderamente novedosas. Ahora vamos a charlar eso. Pero lo verdaderamente revolucionario es la fábrica. Porque hasta ese entonces el trabajo, sobre todo en las zonas rurales, no estaba concentrado, el ritmo de trabajo se manejaba de manera diferente. Y acá vamos a ver un cambio verdaderamente importante. De repente el trabajo, que en su inmensa mayoría era rural, se va a concentrar en las ciudades. Los trabajadores van a buscar ir a las ciudades para poder trabajar. Los trabajadores que tal vez antes trabajaban, los campesinos trabajaban si la naturaleza se los permitía, pero ahora van a poder trabajar de día, de noche, con malas condiciones climáticas. Los campesinos antes trabajaban por una producción, ahora van a trabajar por un salario. Entonces ahí es donde encontramos verdaderamente lo revolucionario. El gran cambio es haber organizado el trabajo en fábricas. No la invención de las máquinas, que es un mérito, pero lo importante es pensar esto. Es el uso de fábricas para organizar el trabajo fue la verdadera revolución. Como las primeras fábricas se dedicaban a la producción de telas, se suele denominar a este periodo como la fase textil. El inicio de la revolución vendría a ser lo que se llama fase textil. Fíjense, por ejemplo, en este cuadro. Es un cuadro de época en donde lo que se representa son los primeros talleres a las afueras de las ciudades, con un nivel de contaminación cada vez más marcado. Y en la parte inferior del cuadro lo que se dibujan son campesinos que van llegando de a poco a esas ciudades, que empiezan a ingresar a las ciudades en busca de trabajo, en busca de nuevas oportunidades. Este modelo industrial se va a basar en la combinación de tres elementos. En primer lugar, el carbón, que va a ser el combustible. En segundo lugar, el hierro, que va a ser el elemento con el que se van a construir las máquinas. Y el tercero es el vapor, que va a ser la fuerza de los primeros motores. Como decíamos recién, es un modelo económico que ya no depende de la naturaleza. Hasta esa época
la fuerza que se utilizaba era hidráulica, la fuerza de los ríos, pero ahora gracias al vapor se van a poder desarrollar nuevos tipos de máquinas e inclusive medios de transporte. El ferrocarril, por ejemplo, es el invento más acabado o más logrado en combinar la industrialización. Es una máquina de hierro que funciona a carbón y que se mueve gracias al vapor. Las empresas siderúrgicas, por ejemplo, o metalúrgicas van a ser las que más se van a desarrollar, y vamos a ver que en un periodo de 50 años Inglaterra ya está empezando a producir elementos a gran escala para todos los mercados del mundo, generando un nivel de riqueza muy grande. Fíjense, por ejemplo, aquí cómo funcionaban esos motores a vapor, transformando, gracias a la energía de la caldera, al calor, calentando el vapor y permitiendo que los pistones se muevan por la energía. Ahora, tal vez lo más importante cuando nosotros tengamos que pensar las consecuencias de esta revolución no sean los cambios en la forma de producción, sino que los cambios van a ser los cambios sociales. La revolución industrial va a consolidar un modelo de sociedad que se denomina sociedad capitalista, a partir de una gran cantidad de cambios sociales que hay que tener en cuenta. Nosotros hasta aquí estuvimos conversando sobre cambios de producción y sobre cambios económicos, pero me interesa mucho que le presten atención a esto. A ver, porque desde el cambio social es muy importante. Realmente se modificaron las formas de vida de la población. En primer lugar, la forma de trabajo va a ser nueva. Las jornadas de trabajo todavía no había leyes que las controlaran, van a ser de 12 a inclusive 16 horas. No había reglas, por ejemplo, para los despidos o en el caso de los accidentes de trabajo. El trabajo estaba controlado por ritmos, en donde los capataces a veces obligaban a los obreros a trabajar a una mayor velocidad. Y se trabajaba por un salario, se trabajaba por una paga, que en muchos casos era diaria. Los obreros no tenían un contrato fijo, sino que se tomaba a las primeras personas que pasaran por enfrente de la fábrica en el día y se las ponía a trabajar. Otro de los cambios sociales más importantes de la revolución industrial es el aumento de la población urbana. Hasta esa época, la gran mayoría de la población vivía en zonas rurales. Se estima que un número superior al 80% vivía en el campo, pero a partir de la revolución industrial esas cantidades se dieron a la inversa. Hoy en día vivimos en un mundo en donde la gran mayoría de la población habita en zonas urbanas. Esas primeras ciudades que empezaron a crecer tanto en Inglaterra tuvieron un crecimiento verdaderamente muy desorganizado, y fue realmente una explosión. Yo les pongo acá dos ejemplos, fíjense, tenemos a Londres, la capital de Inglaterra. Londres en 100 años pasó de tener 600.000 habitantes a más de 1 millón a principios del siglo XIX. Y fíjense este ejemplo que me parece que es más interesante de charlar, que es el de Liverpool. Liverpool es un puerto ubicado al sur de Inglaterra, y en Liverpool en 1725 era prácticamente una aldea de 5.000 habitantes, pero hacia el año 1800, como era el puerto desde el que salían casi todas las producciones, la cantidad de población se va a aumentar en 25 veces, va a tener 75.000 habitantes, un número contundente. Al mismo tiempo, la población no solamente de las ciudades, la población en general empezó a aumentar cada vez más, ya que, por ejemplo, hubo mejoras en alimentación, el transporte permitía que alimentos más variados llegaran cada vez a regiones más extensas.
La ropa mejoró porque antes de esto la ropa era generalmente hecha con lana, eh, eso generaba mucha suciedad y era muy difícil, por ejemplo en las épocas de las pestes, para mantenerse limpio. Las ciudades, con este crecimiento tan exagerado que van a tener, bueno, los gobiernos van a buscar la forma de que haya sistemas de provisión de agua, de recolección de basura, de cloacas, para poder sostener la sanidad, y lógicamente esto derivó en un aumento de población, porque la gente vivía más años, pero además porque en uno de los momentos más débiles de la vida, que es la infancia, bueno, estas mejoras permitían que haya menos muertes infantiles, ¿sí? Y lo que se va a consolidar, decíamos recién, era la sociedad capitalista. La sociedad capitalista viene a reemplazar a la sociedad feudal anterior. En la sociedad feudal la gente dependía de su nacimiento para poder vivir, o para saber cómo iba a vivir, y en la sociedad capitalista eso se terminaba. En la sociedad capitalista se manejaba en estas tres características que tenemos acá. En primer lugar, la búsqueda de la ganancia. Todo aquel que realiza un trabajo lo está haciendo porque espera obtener un rédito económico. Los obreros iban a las fábricas porque buscaban la manera de sostenerse económicamente. Los empresarios buscaban nuevos métodos de producción porque querían obtener ganancias, y así permanentemente, ¿sí? Podemos aplicarlo a cualquier actividad. Con el paso del tiempo, esta búsqueda de la ganancia generó una de las características principales del sistema capitalista, que es la diferenciación entre aquellos que son dueños de la empresa, el capitalista, y el obrero o trabajador. Van a pasar a ser los dos nuevos grupos sociales. Si nosotros en la edad antigua encontrábamos los amos y los esclavos, o en la edad feudal encontrábamos al señor feudal y al siervo, a los servidores, bueno, en la sociedad capitalista la nueva división va a ser entre el dueño de la empresa, el capitalista, y el obrero que pone su trabajo. Y esta economía que va a surgir en el capitalismo es una economía pura y exclusivamente monetaria. ¿Qué significa esto? Que todo lo que se hace tiene un valor que puede ser medido en dinero. La hora de trabajo de un obrero se podía considerar con un valor monetario, el producto que se vendía tenía un valor, la comida que se compraba tenía un valor, todo pasaba a tener un valor económico que se podía medir en dinero. Tal vez la crítica más general que se le hace a la sociedad capitalista es esto que los mismos ingleses empezaron a analizar al momento de su surgimiento, y que fue el aumento de las diferencias sociales entre aquellos que disponían de grandes cantidades de capital y los que no lo tenían. Esto que estamos viendo aquí, por ejemplo, es una pintura que fue realizada por un médico y noble inglés, Luke Fields. La pintura, el nombre traducido sería es una cola, una fila para poder entrar a un refugio nocturno. Empezaron con el gran crecimiento de las ciudades, la falta de vivienda, el aumento de población. Bueno, muchas personas que vivían en situación de calle buscaban refugio en estos lugares para pernoctar. Fíjense que la imagen es muy, muy cruda, lo que está mostrando son familias con niños o vagabundos en una noche de invierno que están tratando de ingresar. Me parece interesante que lo pensemos. Es indudable que la revolución industrial generó un progreso enorme, pero bueno, también tiene sus contradicciones, y esto que vemos en la pintura es una de ellas. Bien, con eso damos por terminada la explicación.